en el estudio que hicimos en la mañana cubrimos muchas cosas, ¿verdad que sí? Bastante. Entonces, pero pudieron ver que yo en realidad estaba siguiendo la escalera educativa. Les hablo un poquito de el contexto del templo, legalidad bíblica, el contexto geográfico. Hablé acerca de la historia y la arqueología. La única forma que yo puedo enseñar, la forma que estoy haciendo, es siguiendo esta guía. Entonces, cuando ya te equipas, eso fue lo que hice con usted cuando estábamos hablando. En el momento que empezamos, porque ese argumento es universal hoy día, entonces yo enseñé lo mismo hasta que me puse a estudiar alguna historia. Entonces tuve que reconsiderar algunos puntos que mi tesis estaba al 50% correcto, nada más. Pero la otra parte estaba mezclando en mi interpretación. Entonces yo tuve que tomar una decisión de aceptar la realidad de la información y la evidencia y decir, ok, yo creo que estoy alargando un poquito más mi interpretación. Vamos a aceptar lo que dice, pero tiene que haber una respuesta para lo demás. Entonces, estábamos hablando del hermano y yo acerca de los dispersos de Israel y él me menciona acerca de Roma. Y ahora, no lo hubiera captado, para ser honesto contigo, hasta 2 años atrás. Si usted me hubiera presentado esta información, yo le digo, sí, tiene razón. Pero 2 años atrás yo comienzo a estudiar lo que es el mundo greco-romano. Bueno, ya va como 5 o 6 años, ¿no? Pero he enfocado bastante mi tiempo, los últimos 2 años, estudiando lo que es la cultura y del mundo greco-romano. La historia, la arqueología, cultura, historia, geografía, todo lo que tiene que ver con eso lo he aplicado para el mundo greco-romano. Por eso yo fui a Turquía, Grecia y Roma en febrero-marzo. Estuvimos allá, fuimos por las 7 iglesias de Apocalipsis. Después fuimos a Troas, fuimos a Troy, how do you say Troy? Troya. Fuimos a Estambul, después fuimos a Kabbalah, que es Apolonia. Después fuimos a Filipo, Tesaloniki, fuimos a Atenas, estuvimos en Turquía, en Corinto, fuimos a Roma. Entonces, cuando yo pude ver, aunque las estructuras grecorromanas casi todas iguales, muchas de las leyes eran iguales, pero aprendí que en diferentes lugares geográficos la audiencia era diferente y que hablaban diferentes dialectos. Y que aunque el mundo romano prevalecía como la autoridad suprema, ¿no? Pero yo aprendí que en el mundo romano habían colonias romanas. Habían ciudades que se alineaban con Roma, pero habían otras que eran completamente leales a Roma. Cuando llego a Roma, me doy cuenta que la audiencia romana, los judíos en Roma, y yo me preguntaba el por qué los judíos se quedaron allá. Yo antes pensaba que eran los dispersos de Israel. Yo pensé eso. Hasta que me pongo a estudiar, me pongo a hacer historia por el templo. Y cuando estoy estudiando el templo y llego a la destrucción, antes de la remodelación de Herodes, me pongo a estudiar Josefo y me está diciendo que en el año 63, antes de la era común, pues a Pompeyo ganó la guerra, destruyó el templo y después se llevó a los judíos a esclavos a Roma. Entonces ya sabemos que los que estaban en Judea fueron los cautivos a Roma. Los que llegaron a Asia Menor son los cautivos, que se lo estaba enseñando el hermano aquí ahora, y me gustaría pues hablar un poquito acerca de eso. Creo que es un tema que vale la pena cubrirlo, porque nos ayuda a entender un poquito. Y aquí es donde cae Asia Minor Maps. Asia Minor, aquí vamos. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, yo no sabía, tengo que ir acá de nuevo, dame un segundo. Yo no sabía hasta que fui a Turquía en febrero. ¿Qué pasó acá? Abrió, ahí está. Yo no sabía hasta que fui a Turquía en febrero. Y yo hice un estudio de casi 3, 4 meses todos los días, 6 horas al día, acerca de todo esto acá. Y yo pensaba que cuando Pedro habla acerca de Bitinia, Pontus, Galacia, Capadocia, yo pensaba que eso eran ciudades, son provincias. Y yo, ok. Y eso como que me voló un poquito la cabeza, porque ahora tengo que estudiar cada provincia.
cómo dirigía. Entonces yo entendí que cada provincia tenía diferentes dialectos y cada provincia tenía diferentes religiones. Por ejemplo, en la Odisea está al lado de Coloso. Y la gente de Coloso no eran griegos y otro grupo étnico. Eran parte del imperio macedonio en un tiempo. Pero adoraban a Cibele. ¿Cibele se dice? Cibele. Y a otros dioses. Entonces yo estaba diciendo, hermano, que para hablar de Colosenses hay que considerar dónde vive la audiencia, quién era la audiencia, cuál era el dialecto de la audiencia y a qué adoraba la audiencia, de dónde provenían. Y la historia es bien fácil para entender. Entonces, cuando entendí que en Asia Menor, que es hoy Turquía, que toda esta gente vivían en provincias, wow, me puse a estudiar un libro que se llama Judíos, Jews in the Asia Minor. A ver si lo encuentro aquí. Jews in Asia Minor. De Travilco se llama el libro. Jews in Asia Minor. Jews. A ver si este libro es espectacular. Okay. Jews in Roman Imperial Legislation. Se llama, lo tenía ahorita aquí y ahora no lo encuentro. Vamos a buscar Rico Cortés, da un segundo. Rico. Aquí. Todo esto es parte del estudio porque quiero que vean el procedimiento. Nope. Asia. Aquí está, ¿ve? Dice Jewish Communities, comunidades judías en Asia Menor. Este es un libro que no está en Logos, pero yo lo puse en PDF y lo pongo aquí en Logos. Lo puedo incluir como mi libro personal. ¿Ve? Y aquí te dice la comunidad judía de Sardis y Prieni. Yo estuve en Sardis y fui a la sinagoga de Sardis. Y entiendo ahora que habían judíos, no eran dispersos de Israel. Eran judíos. Porque la historia nos dice cómo llegaron allí. Eso es importante. Ahora, no se dice que no habían dispersos de Israel en Asia Menor. Obviamente lo habían, porque este libro también me enseña de que en el tiempo de tiempo de Filipo, el rey de Macedonia. Después cuando Alejandro Magno conquista a los persos, entonces ellos ellos mueven a 2000 familias judías que se encontraban en Babilonia y los movieron a las provincias que están viendo acá. Estas provincias que están viendo aquí. ¿Okay? Están en estas provincias que están aquí. Los movieron ahí. Ahora, ahí es cuando Pedro dice a los dispersos, a los de la dispersión. Pablo está completamente correcto, porque los judíos y los que estaban en Siria, Josefo nos dice que cuando Esdras recibió el permiso de regresar por Ciro, que Esdras escribió una carta a los judíos de Babilonia y a los dispersos de Israel que estaban del norte, que estaban en Asiria, y que ninguno de ellos regresaron, pero un porcentaje de los judíos regresaron a Israel. Entonces, interesante porque ahora Josefo nos da evidencia que sí había los dispersos de Israel que se fueron a las rutas de Silk Roads, de seda, y muchos de ellos eran hasta Japón. ¿Okay? Podemos ver todo eso en Rusia, en Mongolia, y todo eso, Kazajstán, Uzbekistán, Afganistán, Pakistán, todo eso. ¿Okay? Te estoy explicando. Dame chance porque quería explicártelo. Entonces, lo que estamos haciendo es entendiendo la historia. Cuando entendemos la historia, lo ubicamos. Entonces podemos facilitar al argumento de este caballero que pues habla en contra de los raíces hebreas y la historia de la ciudad de Israel. Y por cierto, mucha de la información históricamente él tiene razón. Nosotros no sabemos presentarla en su contexto histórico. Si tú aceptas que los judíos en Roma no eran dispersos de Israel, eran judíos que fueron trasladados por la guerra contra Judea en el 63, cuando ya la dispersión había ocurrido muchos años antes de las 10 tribus. ¿Entiendes? Ahora, algunos de las 10 tribus habían regresado, pero no todos. Entonces, cuando aceptamos parte del argumento y decimos, es verdad, pero eso no quiere decir que no habían dispersos en Asia Menor. El argumento no es que hay o no.
El argumento es dónde se encontraban. Ese es el problema. Y a veces queremos empujar nuestro argumento fuera de su contexto y ahí es donde quedamos en problema. ¿Ok? Ese es el problema. En realidad nadie va a ganar el argumento. Porque hoy día un disperso de Israel no sabe que es disperso de Israel. Yo no puedo decir que soy disperso de Israel. Bueno, yo sí, porque vengo de España. Yo conozco mi linaje, pero no soy de las 10 tribus. Yo no soy de las 10 tribus. ¿Me sigue? Entonces muchas personas quieren empujar lo que es las 10 tribus en todo. Yo hice eso por 5 o 6 años. Cada te agarra un historiador, te va a comer el dulce. Te agarra un historiador, te va a comer el dulce. Si no entendemos el templo, nos van a comer el dulce con la historia. Pero cuando entiendes el templo, puedes conectar estas cosas. Y por cierto, Hechos capítulo 2, vamos allá. Te lo voy a conectar con el templo. Tomé algo que no era relacionado y te lo voy a conectar. Hechos capítulo 2. El diálogo de estas cosas nos ayuda. Los desacuerdos ocurren porque a veces queremos imponer nuestras propias ideas y imponer nuestro propio ego. Y a mí me ocurre muchas veces. Mientras uno estudia, a veces uno pues piensa que pues tengo la información y no escuchamos como debemos escuchar. Este es mi problema, honestamente. Una de las cosas que ocurre cuando tú estudias mucho, a veces eres rápido a tomar una decisión porque entiendes el tema. Pero a veces estoy diciendo lo mismo con diferentes palabras y tengo que aprender a escuchar mejor. Yo reconozco mi falta, es parte. Pero a veces cuando dicen algo que yo sé que históricamente, bíblicamente, no está correcto, no me digas que es azul cuando es verde. Y ese es el problema que está ocurriendo hoy día. Entonces, el problema es este. No, que Dios me reveló a mí que esto es así. No, ya un momentico. Eso, no voy a aceptar eso. Porque ¿qué argumento tú puedes tener con una persona que dice, Dios me habló y me dijo, te estoy llamando mentiroso? Nunca voy a ganar un argumento con eso. Aunque la Biblia diga lo correcto, lo opuesto. Esto es lo que yo no entiendo. Si la Biblia dice esto es negro y tú dices Dios me reveló que es blanco, wow, qué revelación tú tienes. Ni Moisés decía que era blanco. Pues Moisés lo escribió y decía que era negro. ¿Me están siguiendo? Y es un problema. Entonces, tenemos que dejar de pensar de esa forma y decir, sí, el Eterno está revelando la verdad a través de la evidencia. Okay, entonces, mira lo que dice, capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 2 porque esto tiene que ver todo en su contexto. Fíjese, estamos tomando a mi hermano, deme su nombre de nuevo. Elí. Estamos tomando su argumento, que es válido, porque usted lo que quiere hacer es buscar la evidencia de dónde venimos, quiénes somos y todas estas cosas que están ocurriendo. Pero si acoplamos nuestro entendimiento con lo del templo, se va a dar cuenta de algo interesante, porque podemos validar, porque hay un reino que nunca se habla en la Biblia y en la historia tampoco. Están los partos. No, there's the Parthians. You never talk about the Parthians. Tú hablas de los persos, hablas de los elamitas, hablas de pero nunca de los partos. Y ahí lo dice. Aquí dice de ellos. Vamos a ir allá, cuando empieza a hablar de la gente que estaba allí. Partos. ¿Pero quién eran los partos? Ahí está. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia. Te dice dónde son, de parte de Mesopotamia, entonces son los partos. Ahora, ¿sabían ustedes que los reyes magos que le dicen, que no eran magos, eran astrónomos, ¿ok? ¿Eran partos? Los reyes del imperio parto eran descendientes de David. Hay libros que se han escrito de eso. Si tú buscas la historia, casi nunca se mencionan los partos. Hubo 5 guerras entre los partos y los romanos. Y los partos por poco le ganaron a los romanos. Y fue una isleta en el Éufrates donde los romanos hicieron un convenio con los partos. Ese pacto que hicieron con los romanos fue lo que facilitó a toda esa gente poder venir aquí. Sin ese pacto, esto no hubiera podido ocurrir. Esta gente de esos lugares no hubiera podido ir a Israel porque estaban en una guerra. Y Israel en ese momento estaba sometido bajo la autoridad de Roma. Era un estado vasallo de Roma. ¿Me están siguiendo? Entonces, dice, partos, medos, elamitas. ¿Cuántos de ustedes han leído y han buscado de dónde proviene esta gente? Vamos a ver. Parthians. Esto es lo que quiero, esto es lo que estoy tratando de que ustedes entiendan.
Nosotros predicamos cosas sin entender la magnitud de lo que estamos diciendo y a veces le pasamos por encima detalles que están ahí, pero nunca preguntamos, ¿quiénes son los partos? ¿Alguna vez le han hecho preguntas a ustedes acerca de eso? El texto lo dice, ¿por qué no lo estudiamos? Parthians. Entonces, let's look at my research. Vamos a buscar aquí. Parthians. Parthians. No maps, no hay. Los libros, books. Lo escribí mal. Parthians. Parthians. Herodión, Parthians in the area. ¿Ves? Mira aquí, mira lo que dice aquí. Este es un resumen, pero esto de algo educativo, ¿no? Es académico. Está hablando acerca de Herodión, que es un lugar donde vivía Herodes, ¿no? Pero dice, we know that Herod repulsed the Parthians in that area. Josefo habla acerca de que la amistad entre los partos y los herodianos y Herodes no era muy buena, los repudiaba. Ahora entiendes cuando Yeshua nace, que vienen los magos, venían del imperio parto. Y cuando entran, ¿por qué entraron? ¿Por qué no fueron a buscar a Herodes? Ellos se dirigieron siguiendo la estrella, y buscaron a Yeshua, y después se fueron. Y después Herodes se volvió loco. Porque se volvió loco. Imagínate que el emperador de Roma hubiera sabido que los partos habían llegado a Roma cuando había un conflicto en los romanos y los partos. Eso se hubiera considerado como traición en contra del imperio. Por eso él tomó lo que hizo para poder agarrar su honor de nuevo. Eso es algo que la Biblia no lo dice. Pero cuando tú lo entiendes, en el contexto histórico tiene sentido. Entonces hay que buscar la información de los Parthians. Los partos es algo que si buscas, ¿qué se controla en el internet? ¿No buscaste algo? Los Parthians, vamos a ver. ¿Qué dice aquí los Parthians? Vamos a leer. Este es uno de los beneficios de este programa que tengo acá. Dice, partos, pueblo iraní. Dice, la región nororiental de Irán, conocida como Parthawa, al menos del siglo 7 antes del Mesías. Adquirió importancia cuando la tribu Parni de Asia Central se le arrebató a los seleucidas en el siglo 3 antes del Mesías. En el siglo siguiente, la dinastía Parni, cuyo origen se remonta en Arsaces, el primero, expandió su imperio por toda la meseta iraní y más allá. Los partos fueron lo suficientemente fuertes como para detener la expansión romana, el Éufrates, en el año 53, lo que te dije ahorita. Paró en el Éufrates. Por eso hicieron el convenio. Se acabó la guerra. ¡Pum! Ellos por poco le ganaron a los romanos. La historia hubiera sido muy diferente si los partos le ganan. Entonces dice, aunque Trajano ocupó brevemente la capital de eso y como se resultó de su rivalidad con las potencias occidentales, los partos se involucraron en los asuntos de Judea, apoyando a Antígono II como rey en Jerusalén hasta que la ayuda romana permitió a Herodes desplazarlos. Lucas informa de la presencia de algunos partos en Jerusalén en Hechos capítulo 2. Ahora sabemos un poco más quién eran los partos. Interesante, cuando tú buscas otros libros que hablan de los partos, se dice que la mayoría de los reyes partos eran descendientes de David. Es interesante, porque si los judíos estaban en Babilonia, cuando entraron los persos, entonces los judíos no regresaron a Israel, se fueron hacia el este. Quiere decir que la mayoría de los iraníes son descendientes de los hijos de Judá y ni lo saben. Desterrados, ni lo saben. Pashtun de Afganistán también. Ellos saben que son descendientes de Moisés. Ellos lo dicen. El Islam que ellos siguen es muy diferente al Islam regular. Entonces tenemos que lidiar con esa gente. Ese es el punto que quiero traer. Entonces, cuando están aprendiendo algo nuevo. Estamos bajo la historia, ¿no? Conectando con el templo. Porque el templo te está hablando algo de, este es el día de Pentecostés. Entonces no podemos descartar la historia. Tenemos que ser honestos con lo que estamos viendo. Entonces, vamos a ir acá de nuevo. ¿Dónde está leyendo? Aquí. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia. Ok. Busquen rapidito. ¿Quiénes son los elamitas?
Medos. Tienen que buscar donde escriben, donde viven ellos. Y habitantes de Mesopotamia, ¿quiénes vivieron allí? Ahora, si sabes quiénes vivieron allí, por cierto, Josefo te dice cuántos de ellos podían venir en caravanas. Mínimo 10,000 personas o 20,000 personas, todos en caravanas cuando venían de Mesopotamia. No podían venir solos. Tenían que contratar casi un ejército de protección, porque ellos traían el medio ciclo, traían las ofrendas y el dinero para el templo. Y lo podían robar. No podía viajar en 2 o 3 personas, tenía que ir en miles de personas para seguridad. Esto es algo que generalmente no se cubre. Es basado en la conversación que estábamos teniendo. Entonces, en el día de Pentecostés, ahora dice, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia. ¿Está hablando de qué? Judea, Capadocia, Asia Menor, del Ponto, Asia Menor, y Asia, Asia Menor. Pero son provincias de ese lugar. Quiere decir que habían judíos, y Pedro te dice que habían dispersos, la diáspora, pero los judíos habían sido dispersados porque los judíos de Babilonia lo habían cambiado para Asia Menor. Quiere decir que hay una mezcla de israelitas con judíos mezclados entre los dos. Eso es algo que yo no sabía. Cuando vi la historia, yo digo, tengo que ajustar mi entendimiento. No de que no habían dispersos de Israel, sino que ahora tengo que incluir que si habían judíos que habían sido en la diáspora porque vinieron de Babilonia y vinieron de otro lugar en Mesopotamia, y sabemos que Judá fue a Mesopotamia, a Babilonia, ¿sí? No hay argumento con eso. Y que muchos se fueron para Persia, que ahora es Irán. Pero muchos se quedaron en Asiria, que es el norte de Mesopotamia. Y de ahí se fueron hacia Armenia, y se fueron hacia Rusia, y se fueron por las rutas de comercio porque eran comerciantes. Pero aquí vemos que todos están regresando. Dice, y Frigia y Panfilia, de Egipto y de todas las regiones de Libia. Entonces, ¿quiénes vivían allí? Sabemos que eran judíos, porque Salomón estuvo ¿con quién? Con la reina Shiva. Y ellos tuvieron hijos. Y regresaron ¿a dónde? A Libia, que es Etiopía. Que todo eso era un reino grandísimo con Egipto. Alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. ¿Ves? Aquí estamos, prosélitos son gentiles que habían aceptado. Que lo que necesitaban solamente era la circuncisión. Estaban en el monte del templo, no necesariamente dentro del templo. Cretenses y árabes, porque los árabes eran clanes. Son los descendientes también de Abraham, por los que son, pero aquí los árabes son creyentes, eran judíos que vivían en esos lugares. Entonces te está dando lo que es una geografía. Pregunta, ¿cuántos de ustedes, cuando leen acerca del día de Pentecostés, y que el cristianismo pentecostal dice, eso es hablar en lenguas, cuando en realidad las lenguas eran idiomas? ¿Ok? Entonces, han estudiado, primero, la dispersión. Sí, los 10 tribus, perfecto. ¿Ok? La dispersión, partos, medos, elamitas. ¿Cuántos de ustedes han estudiado la geografía, la topografía y la historia de cada uno de estos lugares y cómo los judíos llegaron allí? Esa es una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han estudiado? Eso es una tarea. Eso es una tarea porque si vamos a decir que la dispersión regresó, después, porque eso es un regreso. Y si muchos de ellos se quedaron. Quiere decir que la restauración comenzó 2000 años atrás en el día de Pentecostés. Y todavía queda dispersión, ¿no? Obvio. Entonces, esta es parte del proceso de restauración. Pero tenemos que considerar la evidencia. Ahora, mi pregunta es, tenemos que investigar los partos. Hoy aprendimos un poquitico que a lo mejor usted no sabía. Después de los medos, elamitas. ¿Cómo llegan esa gente ahí? Si los romanos están peleando con los partos. Y un gran imperio. Sigue. La historia nos ayuda a colocar todo como un rompecabezas. Nos ayuda a colocarlo. No quiere decir que estamos equivocados per se. A veces nuestra interpretación está fuera del lugar histórico. No que no sea verdad, sino del lugar histórico. Ok, ¿usted sabía que los romanos se habían llevado a los judíos cautivos a Roma en el año 63? Lo había escuchado anteriormente, de Pompeyo. Eso te añade a tu conocimiento. Nada más. No le quita de que los judíos estaban dispersos ahora en Roma, pero estás ubicando quiénes fueron dispersos. No fueron las 10 tribus, porque salieron de Judea.
Estaban los descendientes de Judá y los galileos era un poquito diferente. Los mismos judíos no consideraban los galileos como los mismos los judíos y no consideraban los samaritanos judíos tampoco. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran una mezcla de los asirios con las 10 tribus de Israel. Se mezclaron y hicieron un sincretismo. El problema es identidad. El mismo problema entre samaritanos y judíos es el mismo problema hoy entre lo que sean los judíos y las raíces hebreas, Efraín. El mismo problema. Identidad. Entonces, si eliminamos la identidad y nos vamos al templo, sabemos que el templo es para todas las naciones. El problema es este. Muchos de ustedes no pueden probar que son hijos de Israel. En referencia a salvación, a Dios no le interesa. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa en referencia a salvación si tú eres judío o no. Salvación es de los judíos, por cierto. ¿Verdad que dice eso? No dice de las 10 tribus. De los judíos. Pablo lo dijo. Salvación de los judíos. No dijo de Efraín. ¿Por qué? Porque Yeshua viene de Judá, nada más. Exacto. Entonces, primero judío y después. ¿Por qué? Las castas sociales de Roma. Se encuentra en el mundo greco-romano, están las castas sociales. Está el romano, después están lo que es los plebeyos, los patricios, plebeyos, están los libertos y están los esclavos. ¿Okay? Entonces hay unas castas. Gálatas habla acerca de las castas sociales de Roma que se encuentran en Asia Menor. Entonces, si tú lees el texto, te lo dice, que en el Mesías somos uno, no hay distinción. ¿En referencia a qué? A la herencia y la descendencia. Somos Israel. Si tú eres Israel disperso o Judá, son descendientes de Jacob. Igualito, somos parte de las 12 tribus de Israel. Entonces todos tenemos que regresar. ¿Me siguen? Entonces el mensaje es correcto, pero a veces nuestra información está un poquito desubicada históricamente. Entonces queremos arreglar eso. Si arreglamos ese punto histórico, vamos a poder establecer nuestro punto y la gente va a ver, ok, ahora entendemos. Pero el templo siempre va a ser primordial, porque te provee acerca de la dispersión utilizando el evento del templo en Hechos capítulo 2. ¿Cómo llegaron allí? Entonces quiere decir que había muchos que tenían accesibilidad a regresar a la tierra de la dispersión. Quiere decir que había muchos en la dispersión que estaban guardando el mandamiento y la Torá, no están desterrados. Escogieron quedarse allá, pero subir a Jerusalén en la fiesta cuando podían. Ahora como que cambia un poquito todo, porque ahora ellos están subiendo. Obviamente no están desterrados porque están subiendo a Jerusalén. Pero hay un montón más que no querían ya. Están viviendo como gentiles. Y hablaban como gentiles. Y no les interesaba la Torah. Como muchos judíos en México y en Puerto Rico y en Estados Unidos que son descendientes de Judá, pero no les interesa la Torah. Y viven como gentiles. Entonces el templo es lo que nos ayuda a nosotros a entender el mecanismo de lo que es la unidad del reino. El templo se supone que nos ayude a reubicar a nosotros nuestra identidad como pueblo. Aunque sea Israel o Judá, cuando vas al templo somos un pueblo. Con un propósito, eso es adorar a Dios. ¿Tiene sentido? Entonces, podemos estar correctos, pero incorrectos a la misma vez. Por eso es que uno le dedica... ¿Por qué usted cree que yo le estoy buscando todos estos recursos? Cuando hablamos, voy y busco un montón de recursos, ¿verdad que sí? Y se lo enseño. ¿Por qué usted cree que yo hago eso? ¿Porque quiero ser más inteligente que usted? No. Ya yo conozco la información y yo tengo un poquito de credibilidad que se la puedo decir. Es que yo creo que es respeto del maestro enseñarle los recursos para que usted sepa que la evidencia valida la información. ¿Ve? Cuando la escucha dice, como el hermano dijo, estás presentando información. Ahora usted tiene que tomar la decisión de aceptarla o no. Y ahí es donde entra el reto. Ahí es cuando yo me aparto. Ya yo no puedo convencerte. Yo te doy el recurso, te enseño el mapa, te doy la historia, te enseño el contexto, te lo conecto con el templo. Si la gente no quiere estudiarlo o no quiere convencerse, eso no es mi problema. Mi problema no es convencerte. Mi problema es solamente presentar información en una forma validada, establecida para que usted pueda tomar una mejor posición sin perder la convicción. Porque en ningún momento te estoy diciendo que no crees en las 10 tribus regresando, sino que estamos reorganizando el aspecto histórico para cuando alguien que estudie estas cosas no perdamos credibilidad. Si yo no te ayudo, no estoy siendo tu hermano. Te voy a dejar caer y eso no se puede hacer. Te estoy ayudando porque quiero que tengas, cuando te pregunten, no, vamos a hablar aquí y eso.
Esa es la idea. El templo es lo mismo. Vamos a entrar entonces a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis 4. Por cierto, quiero agradecerles a ustedes por el tiempo y el honor y el privilegio y el respeto que me están dando de poder presentar la información. Aprecio mucho. Y de verdad que estoy muy honrado porque, mire, lo que yo quiero nada más es brindar información que usted puede crecer y pueda aprender. No me interesan los debates. No me interesa. A veces estoy a punto de hacerlos. Pero no me gustan porque no es algo que va a ayudar a nadie. Ahora, cuando llega el momento, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. El problema es que cuando hay que hacerlo, la mentalidad mía es muy diferente. O sea, yo no voy a entrar a un debate, va a ser buena gente contigo. Entonces todo el mundo se ofende y la gente, si mi esposa va a un debate, ella no va, ella se queda en la casa. Y no va a ver el video, porque si ve el video, después pago yo. Porque ella es tan buena y ama todo que ella me dice, lo hiciste mal, aunque lo haya hecho bien. Porque un debate para mí es, te voy a probar que estoy correcto y voy a agarrar tu cara y la voy a tirar por la pared. Esa es mi mentalidad, yo no puedo. Con la palabra no se puede hacer eso. Porque entonces si lo haces de esa forma, aunque estés correcto, termina siendo incorrecto y después nadie te escucha. Y como esa es mi personalidad, mi temperamento, prefiero no hacerlo. Entonces quiero educar y ayudar. Ahora, si calumnias la identidad del Mesías y minimizas la casa del Eterno, ahí sí que yo puedo hacer un debate con información y validando y educando al pueblo. Ahí sí que voy a hacer. Algunas cosas que yo sí que voy a decir, no voy a decir algo. ¿Ok? En referencia a lo que es al Mashiach, tantos que dicen que yo no creo en el Mesías. Pero si entra un judío por la puerta ahora mismo, si entra un judío ortodoxo por la puerta ahora mismo y les dice a ustedes, pruébame a Yeshua como el Mesías solamente citando los 5 libros de Moisés, ¿lo podemos hacer? Pero si no tenemos esto, pues entonces, póngase a pensar honestamente en esto. Pablo entraba a una sinagoga como era costumbre y enseñaba de los profetas y de la Torá que Yeshua es la muerte y resurrección del Mesías. Entonces, eso a mí me asustó, porque yo estaba enseñando ya yo había ido a muchos lugares a través del mundo enseñando la Torá, y cuando me puse a enfocar mi atención en lo que eso decía, yo mismo reconocí que no estaba apto para presentar a Yeshua solamente utilizando los 5 libros de Moisés. Ahora imagínate, cuando ya tú has viajado sobre 11 o 12 países y ya te conocen en todo el mundo, y después tú dices, wow, no estoy capacitado para que un judío me pregunte. ¡Qué vergüenza! Ahora, gracias a mi maestro y gracias a la información, he podido tener mejor oportunidad de presentarlo. ¿Ok? Y cuando me preguntan Israel, una cosa es hablar con raíces hebreas. Otra cosa es hablar con un judío ortodoxo que conoce la Torah y habla el hebreo mucho mejor que tú. Y conoce la halajá, y conoce esta cosa y te reta y te dice, enséñame, ¿por qué Yeshua es el Mesías? O tenemos una conversación y ellos no creen en Yeshua, pero después de la conversación no te rechazan, aunque tú le dices todo lo que tú crees en el Mesías. Gracias a Dios, esa es la práctica que estoy teniendo. Y no es fácil. Porque tengo más objeción acerca de Yeshua, de los mismos que creen en Yeshua, que de los mismos judíos ortodoxos con quien yo hablo. Impresionante. Yo tengo amigos ortodoxos que nos sentamos a hablar de Yeshua. Tengo uno que cuando hablamos del Nuevo Testamento, y él me dice, el Nuevo Testamento es un libro judío. Y defiende el Nuevo Testamento. Porque 20 años atrás yo lo reté con alguna evidencia del libro de Hechos, y como él es un académico, cuando fue a buscarlo, enseguida lo encontró. Y la evidencia lo validó. Ahora, él no cree en Yeshua como el Mesías porque él tiene todavía su mentalidad ortodoxa, pero él no puede descartar que el libro del Nuevo Testamento se valida históricamente como que es correcto. La información se alinea perfectamente con lo que él conoce. ¿Iba a decir algo? ¿Qué? ¿Que elevó? ¿Quién dijo eso? ¿Un judío ortodoxo? Ok, no. Imposible. Te voy a decir por qué. Porque en el Nuevo Testamento, especialmente en Hechos 15, sabemos que había un concilio de creyentes. Pero el concilio de creyentes no era nada en referencia a lo que tenía que ver con el templo. No tenía que ver nada con el Sanedrín. No tenía esa autoridad.
Exacto, era un liderazgo para lidiar con los problemas de la comunidad, pero todos guardaban la Torá y todos seguían el mismo calendario, todos seguían las cosas. Cuando se hace ese tipo de comentario, un judío ortodoxo te ve y dice, tú no conoces la Biblia, porque el Eterno leímos en Números capítulo 11, 16, que el Eterno estableció ese tipo de cuerpo judicial que estaban en el templo. 23 sacerdotes, 23 levitas y 23 hijos de Israel. Eso componían los 70 hombres del Sanedrín. Todos tenían diferente jurisdicción, porque no podía un levita tomar una decisión en cosas referentes a los sacrificios y al altar. Porque en Números 18 dice, vamos a Números 18 por favor. Comenzando en el versículo 3, al 2. Pongan atención a la función de la tribu de Leví. ¿La están pasando bien? Sí. Ok, aleluya, gloria. Por cierto, los chilaquiles estaban espectacular. No eran los divorciados, pero está bien, están buenos. Ok, no, estaban deliciosos. Ok, versículo 2. Mas también a tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen para que se junten contigo y te sirvan, mientras que tú y tus hijos contigo estéis delante de la tienda del testimonio. Y atenderán a lo que tú ordenes y a las obligaciones de toda la tienda, pero no se acercarán a los utensilios del santuario y del altar, para que no mueran tanto ellos como vosotros. Quiere decir, en cualquier referencia que tenga que ver con el altar, ofrendas, luna nueva, sonar el shofar, todas esas cosas, los levitas no tenían jurisdicción para hacerlo. Solamente los sacerdotes, porque ellos estaban encargados. La función del levita era ayudarlos a que pudieran hacer el trabajo. Dice versículo 4. Y ellos se juntarán contigo y atenderán a las obligaciones de la tienda de reunión para todo el servicio de la tienda, pero ningún extraño se acercará a vosotros. La palabra extraño es la palabra zor. Y la palabra zor es ilegítimo, una persona que no debe estar ahí. Entonces, cuando yo veo a una persona en raíces hebreas declarando la luna nueva, cuando eso le pertenecía a los sacerdotes, está haciendo un zor. De acuerdo a la Biblia, moría. Pero quieren ser sacerdotes. Eso es un problema. Ahora mismo todo el mundo es sacerdote del orden de Melquisedec. Pero no hay evidencia ni un verso en el Nuevo Testamento que diga que usted y yo somos sacerdotes del orden de Melquisedec. Dice que Yeshua vino en el orden de Melquisedec, pero no hay un verso que diga literalmente que nosotros somos del orden de Melquisedec. No lo hay. Dice que hemos sido hechos sacerdotes para Dios en Apocalipsis 1:6. Pero no dice en ningún lugar que somos sacerdotes de Melquisedec. Por cierto, Romanos capítulo 15 creo que es, cuando Pablo está hablando acerca de que él es como sacerdote. Hubiera sido la oportunidad perfecta para Pablo decir, y yo como sacerdote de Melquisedec estoy predicando el evangelio, y no lo hizo. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos especulando y estamos usurpando cuando Dios le dio el sacerdocio a los hijos de Aarón. ¿Iba a decir algo, Yoli? Oh, hasta you raise your hand. Entonces, ¿estamos claros? Una persona, aleluya. ¿Estamos claros? ¿Estamos hablando de qué? ¿En qué parte de la escalera educativa estamos cubriendo ahora? Vamos a ver, ya va. ¿Qué parte de la escalera educativa estamos cubriendo ahora mismo? Que acabo de cubrir. ¿Cuál es? ¿La qué? Mi estudiante es. Estoy muy orgulloso de ustedes. Legalidad bíblica, que es algo que casi nunca se habla. La legalidad bíblica es algo que no se habla. Siempre es teológico. Siempre es una explicación de un texto. Nunca de la legalidad. ¿Cuántos mandamientos tiene la parashá de esta semana? No lo diga. ¿Cuántos? 54. 54 mandamientos en la porción de esta semana. 54. Y tú estarías sorprendido cuántas congregaciones en el mundo que guardan Torah la están cubriendo. ¿Sabes lo que es leer una porción en el libro de Deuteronomio que tiene 54 mandamientos y no los conocemos? Y los leemos y no sabemos que es un mandamiento. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo?
Por eso estamos tan confundidos. Yo les recomiendo que algún día, por favor, estudien los mandamientos en la parasha. Y muchos de los elementos y muchos de los problemas se acaban. Porque el momento que tú conoces la ley. Okay, how well by now do you know the law of Mexico? You have to learn it because you're a foreigner. You know some of it. Mejor que los mexicanos. ¿Por qué? Porque él es un extranjero. No tienen la menor idea que el extranjero tiene mayor responsabilidad de obedecer la ley de tu país. Más, yo soy extranjero. Me dieron una visa de 6 meses. En 6 meses me puedo quedar en tu país. Pero la gracia me permitió entrar por aduana, inmigración. La obediencia a tus mandamientos y tus estatutos y tus leyes me mantienen en este país. Si yo no hago lo que supuestamente se supone que haga como un ciudadano invitado por gracia, permitido entrar por gracia, comer la barbacoa, comer los cheques y todas esas cosas, y ver lo bello que es Monterrey y lidiar con gente buena como ustedes, si yo no hago esto, entonces me van a sacar. Pero el tiempo que estoy aquí, yo como lo que tú comes. Eso es lo que yo hago, comer la comida de ustedes. Entonces podemos injertarnos de esa forma, pero no cuando viene con las cosas de Dios. Siempre es un problema. Entonces lo que queremos llegar es al punto de la obediencia. La obediencia, por cierto, si nosotros comenzamos... Can you give me my phone, please? It's right next to you, baby. Thank you, Mom. Thank you, sir. Si comenzamos a leer los mandamientos de esta semana, vamos a ver. Ok. El precepto de destruir un ídolo y todos los que sirven. Estamos desde Deuteronomio 12 en adelante, ¿ok? Entonces, eso tiene que ver con Abodá Zará, culto extraño, que la Torah habla de eso y especialmente el templo se refiere mucho a eso. No borrar escritos sagrados, ni destruir los templos de adoración sagrados, obviamente. Traer toda ofrenda obligatoria y voluntaria en el primer festividad de peregrinaje que venga, templo. La prohibición contra sacrificar ofrendas sagradas fuera del santuario, templo. Precepto de sacrificar todas las ofrendas del santuario, templo. Redimir animales consagrados, templo. Prohibición contra comer el segundo diezmo, templo. Prohibición contra consumir segundo diezmo, templo. Prohibición contra consumir segundo diezmo, templo. Prohibición contra comer de un animal primogénito intachable, templo. ¿Cuántos he leído ya? De los 54 he leído 10 y todos tienen que ver con el templo. Voy a seguir. Dice, no comer de una jatá, ofrenda por pecado, templo. No comer carne de un olá, templo. No comer ofrendas de menos santidad, templo. Que los sacerdotes no deben comer bicurín, templo. No descuidar los levitas por medio de darles sus donaciones, templo. El precepto de shejitá, de inmolar ritual, templo. No comer un miembro o parte secada de un animal vivo, templo. Ocuparse de traer una ofrenda animal de otro santo, templo. Entonces el templo no se puede estudiar, pero casi la mayoría de los mandamientos de esta semana tienen que ver con el templo. No tener afecto a uno que incite a la idolatría. Eso es, el pecado de idolatría era muerte. ¿Y quién determinaba si tú eras un idólatra o no? El Sanedrín, templo. Vamos a seguir. Este es el estudio. No rescatar de la muerte a uno que incite a la adoración de los ídolos. ¿Quién determina eso? Necesitas testigos, el Sanedrín. Que alguien que incite a la idolatría no hable en favor del incitador. Todo esto son casos judiciales que tienen que ser llevados a cabo en el templo, en el edificio sureste de Beit Atinas, donde se reunía el Sanedrín. Templo. Creo que el punto se está diciendo. Nos queda mucho. Entonces, cuando yo hablo acerca de estas cosas y la gente se enoja, y por eso es que a lo mejor ese caballero no menciona el nombre de uno, es porque no está equipado para hablar del templo. Ese es el único ángulo que yo voy. Porque Shabbat fue dado como señal del convenio. Israel tiene una responsabilidad. Por cierto, ¿cómo nosotros podemos ser parte del reino si no somos injertados al pueblo de Dios? ¿Puedes tú ser ciudadano de los Estados Unidos de México si no te injertas a México? Pues entonces, el mundo cristiano
Por ende, quiere ser parte de la salvación, pero no quiere ser parte del pueblo. Identidad. Efraín es lo mismo. Efraín quiere ser parte del pueblo de Dios, pero no se quiere identificar con Judá. El mismo problema. Es un problema. El templo destruye eso. El templo elimina eso. Porque el templo a Dios no le interesa tu conflicto semanal con Efraín o con Judá o con Simeón. Cuando son las fiestas, Dios dice, mira, vamos a hacer algo. Ok, Simeón y Leví, ustedes no pueden estar juntos. Ustedes se tienen que separar. Ok, Simeón para allá, Leví para allá. Ok, Dan, tú eres un problema, Dan. Ok, te vas a quedar en el norte y después te voy a... Leví, tienes mal temperamento. Te gusta pelear mucho. Saca la espada rápido. Los levitas son así. ¿Ok? Pues entonces, ¿qué hace el Eterno? Les redirige su personalidad para hacer ¿qué? El trabajo del templo. Para ver lo que causa la transgresión de una persona y el precio que se paga con sangre. ¿Están siguiendo? Él usa tu talento y lo redirige para su adoración. Y Dios es sabio. Él sabe que cada tribu tiene diferentes personalidades. Entonces Él dice, ok, Simeón y Leví, tú me vas a servir entre todas las tribus. Simeón, vete por allá, Dan, para allá al lado. Sepárense, pelean mucho los hermanos que no se llevan bien, pero durante las fiestas o las comidas familiares se sientan a la mesa tranquilitos, aunque estén en el otro extremo de la mesa. Porque la fiesta no es para nosotros, la fiesta es para Dios. Y nosotros se nos ha olvidado eso. A nosotros hoy día va a haber mínimo 5 Sukkot este año. 5. ¡Qué ridiculez! Que hay 5 Sukkot con gente que dice seguir Torah. Pero no se dan cuenta que el Sukkot, si hay 5 Sukkot, hay 5 diferentes calendarios. Entonces, wait, pero tú no puedes guardar Sukkot si no guardas Yom Teruah. Y si no guardas Yom Teruah, no puedes guardar Yom Kippur. Quiere decir que 4 de los 5 están reuniéndose en el día de expiación incorrecto, cuando Dios no te señaló ese día. Y nos preocupamos, y nosotros nos preocupamos porque hay tanto caos. Estamos causando el caos. Estamos tomando la ley y rompiendo la ley nosotros mismos. Porque no nos queremos someter a ninguna autoridad. Te lo puedo probar. El cristianismo, cada denominación tiene una organización. You belong to the Baptist? Is that what you were with? ¿Con quién estuviste? Sí. Perfecto. Entonces, ellos tenían una organización. Un problema tenía que verte con los líderes, ¿no? Pentecostales igual, adventistas igual, todos, católicos igual, todos, los judíos igual. ¿Y dónde está el de nosotros? ¿Dónde está el de nosotros? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Beit Din? ¿Dónde está la organización de raíces hebreas que cuando hay un caso difícil para solucionar, sube a un lugar específico para dialogarlo y tratar de traer un tipo de orden? No existe. Estamos fuera de orden, estamos en caos. Por eso ya yo no soy raíz hebrea. Mátense solitos. Ya yo salí de allí. Yo soy los discípulos del camino. Trabajo con las raíces hebreas, trabajo con los mesiánicos, trabajo con los cristianos, trabajo con quien quiera escucharlo, pero yo he decidido hacer así. ¿No quieren escuchar? Me quedo tranquilito, me hacen preguntas, trabajo contigo. Me invita, voy y enseño. Hago todo lo que tengo que hacer, pero no. Porque yo quiero orden. Y estoy buscando el orden. Y estoy buscando personas que quieran el orden. No que me pongan a mí un pedestal como el más que sabe, no. Para honrar a Dios. Y lo vamos a hacer con un orden. Mira Roca Eterna. El orden se puede hacer. ¿Ok? Pero tenemos gente que están dispuestas. Ahora, ¿que yo tengo algo en contra de raíces hebreas? No. Yo conozco el origen de raíces hebreas. ¿Ok? Pero hoy día se está haciendo cosas dentro del movimiento que es rebelión. Y porque yo lo digo, soy el blanco. Cuando yo empecé a enseñar los mandamientos y el templo, ahí se fue todo al pique. Mientras enseñaba otras cosas, estaba bien.
cuando empecé a enseñar el mandamiento y empezamos a conectarlo con el templo, que hay una jurisdicción y un orden, y empecé a decir, familia, ustedes están haciendo esto, pero de acuerdo a la Biblia, pertenece en este ámbito, no pertenece aquí. Ahí se enojaron conmigo porque están diciendo que yo estoy diciéndole que quién puede o no. No, 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 la palabra te está diciendo quién tiene esa jurisdicción. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando entramos a la... Dígame. Yo personalmente estoy comenzando un grupo de estudio que se llama Discípulos del Camino. Trabajamos con todo el mundo. Somos un grupo educativo. Queremos ayudar a todos los pastores, a todos los líderes a compartir la información. No nos afiliamos con nadie, pero trabajamos con todos. Pero cuando tenga con el caos, mantengan su caos allá. Yo quiero estar feliz con mi grupito estudiando para seguir lo que la Biblia dice y ayudar a los hermanos que quieren aprender. Ya, y colaboramos y ayudamos. Yo nunca lo he llamado a él para decirle cómo tiene que hacer las cosas, ¿verdad que no? Nunca. Esa no es mi autonomía. Él tiene su autonomía en su congregación. Si él me pregunta, yo le digo y yo enseño. Pero no me ha dicho a mí que yo tengo que enseñar aquí el púlpito. Nos respetamos de esa forma, igual que ellos. Ellos son mis estudiantes, son mis amigos y mis estudiantes, y maestros en mi organización, en mi grupo. Pero yo no los llamo a decirles, no, cariño, yo quiero que te enseñe de esta forma, ¿no? O Adrián, no, tú tienes que hacerlo de esta forma. Nunca. Yo le doy la información y el Eterno, ellos lo usa el Eterno a ellos, cómo presentarlo para que ellos puedan bendecir a otros, que yo no voy a bendecir. Porque hay personas que no me pueden escuchar. Yo no soy para todo el mundo. Aunque a veces pienso que sí, pero no lo soy. Es difícil porque a veces uno piensa, wow, pero ¿por qué no me escuchan a mí? Yo tengo la información. Entonces, mira, hay una persona que estoy ayudando de otra organización. ¿Ok? La organización me ama. ¿Ok? Pero yo sé que no me van a escuchar ya. Pero este señor estudia conmigo. Pues yo le digo, aquí está el recurso, aquí están los estudios, no me menciones, educa a la organización. Porque me interesa la gente. ¿Me sigue? Él va y lo enseña. Perfecto. ¿Ok? Ahora, a uno le gustaría que le dieran el crédito, obvio. Y yo creo que es honorable dar el crédito. Pero en este caso, yo quiero que el otro pueblo que no me está escuchando, escuchen a alguien dentro de ellos con la misma información para que Dios los bendiga a ellos con la información. Porque si no, es ego. Si no me escuchan a mí, no puedo escuchar más nadie. Y créame, el ego es lo más difícil cuando uno pelea. Por eso mi esposa me enseñó, a ver si lo digo bien, permitir que el ego, and you do jiu-jitsu, sabes lo que estoy hablando. La mayoría de las veces cuando tú pierdes es porque el ego te toma y tú piensas que eres más rápido, más fuerte y hasta uno más pequeño te gana. ¿Verdad que sí? Y verdad que es frustrante. Eso me pasa todos los días cuando voy a entrenar. Eso es lo que me mantiene a mí con esta actitud para enseñar la Biblia, honestamente. Uno tiene que ponerse en el fuego para aprender que uno no es el mejor y que uno no es el que más sabe y que uno no es más fuerte. Y eso ocurre todos los días cuando entreno. A veces lo hago espectacular y el otro día no sirvo para nada. Y es frustrante. Pero cuando estamos estudiando la Biblia, esta información es para complementarlos a ustedes, para que ustedes digan, wow, mi fe está vinculada en la verdad. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que el vocabulario profético está vinculado con las fiestas? Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Mi maestro hace poco hizo un estudio en Roca Eterna que los estudiantes pudieron ver y pues, gracias al Padre, les gustó cómo mi maestro enseña. Y estamos hablando acerca de la escatología judía. Jewish eschatology, que es muy diferente a la escatología cristiana. Entonces, cuando vamos a hablar acerca del libro Apocalipsis, primero, vamos al capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, comienza bien interesante. Para la persona que no estudia la historia, pues no lo capta, pero esto es para usted. Recuerde que estábamos hablando lo que era el soberano y vasallo. Un convenio soberano y vasallo, de la estructura del convenio, que yo le enseñé Tita. Y la Torá, el mandamiento, está escrito en la forma apodíctica, en Éxodo 20. Casuística es cuando dice, si obedece, yo haré esto. Apodíctica es, no harás, como dice el mandamiento. Entonces,
Pero en la Torá, Dios es el soberano. E Israel es el vasallo, es el siervo. ¿Okay? Entonces, ese vocabulario prevalece siempre a través de la Biblia. Dios es el soberano, el rey de Israel era el vasallo del rey. Por eso el rey de Israel se consideraba el príncipe de Dios. Y eso lo dice en Crónicas y en Reyes, en Primeros Reyes. Entonces, mira el vocabulario. Y dice, léanlo conmigo. La revelación de que Dios le dio ¿a quién? Para mostrar a sus la estructura perfecta de una jerarquía. Si estudias el Antiguo Medio Oriente lo vas a ver, es clarísimo. Ahora, los escritores y los educadores han dicho que los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis está escrito en un edicto imperial. Y yo estoy de acuerdo con eso. En la forma que los 3 capítulos del libro de Apocalipsis están establecidos, básicamente es un edicto imperial. Dios es el soberano y Él está haciendo un decreto imperial en contra de las 7 iglesias de Apocalipsis. Ahora, para establecer la primicia de juicio, tiene que haber lo que es un juicio divino, una corte, la cual establece un orden de juicio. Se llama a covenant lawsuit, una demanda del convenio. En hebreo es el rib como costilla, okay, like rib, pero significa una controversia. El libro de Apocalipsis es una controversia en contra de el falso Mesías por oprimir a la novia, que en este caso es una metáfora de Israel, y juicio a la novia Israel por su fornicación, por su idolatría y por su desobediencia. Que todo Israel, Judá y las 10 tribus son culpables, todos. Entonces, pero ¿cómo sabemos que esto es un juicio? Pregunta, Yom Teruah o Rosh Hashanah, ¿cuántos de ustedes pues tienen un problema usando la palabra Rosh Hashanah? ¿Pueden ser honestos? Eso es algo que ocurre mucho en raíces hebreas. No, Rosh Hashanah, eso es de Babilonia. No. ¿Cómo yo lo puedo probar? El nuevo año babilónico ocurría en el 5 de Nisan. El nuevo año babilónico ocurría en el 5º día del mes de Nisan. Por 10 días creo que era, o 12 días, no estoy seguro. Por cierto, en el mundo antiguo habían 2 nuevos años. Estaba basado en lo que era el ciclo agrícola. Estaba la primavera y cuando se terminaba el ciclo, el 7º mes, comenzaba el otro año civil. En la Biblia hay 4 calendarios, por cierto. ¿Sabían ustedes eso? 4 calendars. En la Biblia hay 4 calendarios durante un año. 1, el civil, que determina los jubileos y el año sabático. ¿Comienza cuándo? ¿Cuándo se...? El mes de Tishri. Perfecto. Por cierto, lo tengo aquí. Ok. Nisan es el primer mes de entre marzo y abril del año civil, religioso, agrícola. Recuerda que cada una de las fiestas está vinculada con el ciclo agrícola, ¿sí? Ok, entonces, mira qué interesante. El mes de Nisan es el primer mes del año agrícola, de las fiestas. El mes de Tishri es el primer mes del año civil. Ahí aparece como el 7º porque estamos hablando de las fiestas. Pero si tú cuentas, incluyendo a Tishri, y empieza Tishri, contando hacia la derecha, Tishri, Chesvan, Kislev, Tebet, Shebat, Adar, Nisan. 7 meses, ¿no? ¿Sí? Familia, un día largo. Ahora es el momento, porque me estoy cansando, de que me den expresiones y hagan. ¿Ok? Entonces, si cuentas de Nisan a Tishri, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul y Tishri. 7. Ok, perfecto. Entonces, el mes de Nisan es el primero del año agrícola. El mes de Tishri es el 7º mes del año agrícola. Y el libro de Éxodo te lo dice. A la salida del año, porque está hablando de la salida del año agrícola. Termina en Tishri. Ok, entonces, el mes de Tishri es el primero del año civil. Y el mes de Nisan es el 7º del año civil. ¿Por qué esto es importante?
Pero después está el mes de Elul. Mírenlo aquí, el mes de Elul. El mes de Elul, de acuerdo a la Biblia y el templo, era el mes donde se traían los diezmos de los animales. Recuerda que los diezmos importantes de los animales, ¿no? Es el primer año de los animales. Había un cordero del primer año. Estaba una vaca roja. Tiene que haber diferentes tiempos para los animales para ser ofrecidos. ¿Sí o no? Comienza entonces. Por cierto, ¿sabían ustedes que en la Biblia, ¿qué es un cordero del primer año? Vamos a ver. No digan ustedes. ¿Qué es un cordero del primer año? La Biblia dice un cordero del primer año. En la Biblia, de acuerdo al templo, un cordero del primer año es esto. Un cordero que nace. Después de 8 días, ya es un cordero del primer año. Voy a repetir eso. El cordero está en el vientre de su mamá. ¿Ok? Y cuando nace, después de 8 días, ya es un cordero del primer año. El tiempo bíblico es muy diferente a como nosotros lo llevamos acá. Por ejemplo, yo tengo 58 años. Pero en realidad tengo 59. Sí, exacto. Porque ya yo estuve en el vientre de mi mamá casi 10 meses, 9 meses. Por cierto, no entiendo. ¿Por qué si tú tienes que esperar 12 para el cumpleaños? ¿No? Anyway, son 13, por cierto, no son 12. En realidad son 13 meses. Tú sabes eso, ¿verdad? El año bíblico son 13 meses. Y también el año civil, hoy día, es 13 meses. Septiembre, ¿qué mes es? ¿Y por qué es el octavo? ¿Por qué? Entonces, ¿cuántas semanas son? 52. Pero eso no son por 12 meses. ¿Sí? Mi pregunta es de que, por ejemplo, ya cuando es considerado cordero de un año después de esos 8 días, ¿hay un límite de tiempo que se le deba presentar? ¿O es hasta que se cumple el año natural? Yo creo, pero no estoy seguro y no te quiero dar respuesta. Generalmente yo llamaría a mi maestro, pero ahora mismo no puedo hacerlo. Pero no estoy seguro, pero yo creo que después de ese día, entonces se puede ofrecer hasta que termine el ciclo. ¿Ok? Continuamos. Dígame. Tengo esa pregunta de los 13 meses. Sí, yo tengo esa pregunta de los 13 meses porque, o sea, ¿son 13 lunas nuevas en cada año o es cada X? O sea, Ok. o sea, realmente porque, bueno, eso es astronómico, o sea, tú vas viendo que son 13 lunas nuevas. Son 12 en realidad, Son bíblicamente. La razón por que se añade 1:13 es porque la luna es lunisolar. Las fiestas son lunisolar. Ok, entonces, se encuentra con la luna, ¿no? Entonces, si no se añade ese mes cada 4 años o cierta cantidad de años, entonces Pascua termina siendo fuera de su tiempo. Y la razón es porque la Biblia dice en su tiempo señalado. Y cuando dice Aviv es primavera. Entonces en Israel la primavera, no es en Nueva Zelanda, que es en septiembre, octubre. Si Moisés hubiera escrito la Torá en Australia, Nueva Zelanda o Chile, Pascua hubiera sido en septiembre, octubre. Porque allá es la primavera. Yo acabo de regresar de Chile. Y me decía, no, que cuando empiece la primavera, y yo estoy pensando en marzo, y él me dice, no, en 2 semanas. Y yo, 2 semanas. Sí, porque estamos entrando en el Sudamérica. Interesante, ¿verdad? Entonces, los 13 meses es para poder acomodar, para estar seguro de que Pascua siempre caiga durante la primavera con el Aviv. Si no, se sigue moviendo a través de los años y eventualmente Pesach puede ser hasta julio. Y está completa fuera del orden que Dios estableció en su tiempo señalado. Por eso lo hacen. Una de las razones. Ok, seguimos. ¿Están conmigo? Ok, Rosh Hashanah o Yom Teruah. Ok, Rosh Hashanah es la cabeza del año. Muchas personas tienen objeción de que se llama Rosh Hashanah, cuando en realidad Yom Teruah no es cabeza del año. Voy a repetir esto. Yom Teruah no es cabeza del año. Yom Teruah cae en la cabeza del año. Yom Teruah es el nombre del servicio del templo en el día de trompetas. ¿Quieren que repita eso? Ok.
Está Rosh Hashanah, cabeza del año. ¿Okay? Yom Teruah, que mucha gente no quiere usar Rosh Hashanah porque me dicen, no, es Yom Teruah. Ok, Yom Teruah es el vocabulario del templo. Es el día donde se suenan las trompetas. ¿Qué aprendimos nosotros temprano en la mañana cuando se suenan las trompetas en Números capítulo 10? En número 10, vamos allá. Número 10. Bueno, micrófono. No, del 10. 10 algo, 10. Asimismo, en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas, en el primer día de vuestros meses, tocaréis la trompeta durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y será para vosotros como recordatorio delante de vuestro Elohim. Yo soy Adonai vuestro Elohim. Perfecto. Cuando vamos a Números, capítulo 28, habla acerca de la fiesta. Pascua, luna nueva. No hay una luna nueva en Yom Teruah. Rosh Hashanah, el primer de Tishri, ¿no? Es la única nueva luna que cae en un sábado especial. Sábado especial. Mikra Chodesh, Santa Convocación. Porque una nueva luna puede caer en un sábado semanal. Pero Yom Teruah es el día donde es el primero del mes, es una nueva luna y una Santa Convocación. ¿Okay? Tiene que haber una ofrenda para la luna nueva, una ofrenda para la Santa Convocación del día. ¿Me están siguiendo? Sí. Estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad que sí? Perfecto. Dice, capítulo 29, ofrenda del séptimo mes. En el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis también Santa Convocación. No haréis trabajo servido, es un Shabbat. Ese día es fluido, puede caer en cualquier día de la semana. Entonces, hoy día, Raíces Hebreas está guardando la luna nueva como un sábado. Ni los judíos hacen eso. El único que se celebra como un sábado es cuando la luna nueva cae en el Shabbat semanal o cuando cae en Yom Teruah o Rosh Hashanah, que es un Shabbat especial. Y puede caer en cualquier momento. ¿Me están siguiendo? Sí. Perfecto. Y dice, será para vosotros día de Yom Teruah. ¿Ve? Y ofreceréis holocausto con aroma agradable al Señor. Quiere decir que las trompetas se suenan en el día de Yom Teruah, que es una nueva luna, donde hay ofrendas y está acompañado con un servicio especial. Dentro de ese servicio especial está una gran cantidad de lo que son versos proféticos acerca de la segunda venida del Mesías. Malhuyot, Sikranot, Malhuyot. Ese es el nombre de las ofrendas. Y Shofabot, es sonar de trompeta. Exacto. Ahora, cada una de esas secciones dentro del día de Yom Teruah, de sonar trompetas, en la sinagoga se suenan las trompetas. Son unas trompetas específicas, unos sonidos específicos. Pero antes de leer esos versos, se leen 10 versos en conexión con ese tema. Esos 10 versos tienen un tema acerca de la segunda venida del Mesías, proféticamente. Eso es algo que voy a comenzar a enseñar pronto. Me va a tomar un ratico, pero voy a hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros con eso? ¿Por qué le mencioné acerca de este calendario? Lucas, capítulo 17, versículo 26. Por cierto, no le mencioné los otros dos calendarios. Está el calendario civil, que es de los jubileos. Por cierto, no lo digan. ¿Cuándo se sonaba? ¿Qué se sonaba el día de expiación? Cuando se acababa el día de expiación para el año de jubileo. El gran shofar, sí. Pero pregunta, ¿cuándo se sonaba el gran shofar? ¿Cuándo? Habla más fuerte. Exacto, finalizando el año 49, después del servicio de Yom Kippur, ¿verdad? Se sonaba el gran shofar. Quiere decir que en un ciclo de 50 años, el shofar nunca se sonaba en el templo, solamente el año donde caía el año de liberación.
Quiere decir que cuando tú ves el sonido de la gran trompeta en Mateo 24, está hablando de Yom Kippur. Cuando está hablando el sonido de la última trompeta, está hablando de Yom Teruah. ¿Ok? Interesante, porque el sonido de trompetas, y no es trompeta de plata, estamos hablando del shofar de carnero. Son diferentes. El sonido es muy diferente. Ok. Entonces, Lucas 1, 17, 26 dice, está en la pantalla. Está en la pantalla. ¿Sí? Está ahí arriba. ¿No se ve? Ah, ok. Si le puede salir de la X que está ahí, por favor. 17, 26. Sí. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y Ok, se daban perfecto. en casamiento. Entonces, Yeshua nos está diciendo algo muy importante. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre, Ben Adam. Daniel capítulo 7. Ok, vamos a Génesis capítulo 8. Todo esto tiene que ver con el tema del templo, porque estamos hablando de los calendarios. Repito, está el calendario civil, está el calendario agrícola de las fiestas, está el calendario de las ofrendas, de los diezmos de animales, y también está el calendario del primero del año para los árboles, Shevet. ¿Por qué hay primero del año para los árboles? Porque hay un mandamiento que tiene que ver con el templo para las primicias. Cuando tú entras a la tierra, no se supone que comas del fruto hasta el tercer año. Entonces, ¿cómo tú sabes si es un tercer año o no? Necesitas un comienzo. ¿Eh? Es lógico. Y todo tiene que ver, wow, qué lindo. ¿De dónde sacaron ese? Pero ya va, yo no tengo ese. ¿Qué pasó? Ah, no, ya me dio celo. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Le he dado mucha información, ¿verdad? Ah, exacto. Entonces, para los primicias, y no necesitaba, pues entonces, tener cuando está propicio para ir. Entonces, tienen que haber diferentes calendarios para la función. Ah, se me fue el internet, eso fue. Pero estoy aquí todavía, no sé por qué. ¿No me lo da? Ah, ok. iServer se fue. Dame un segundo, que ahí voy. ¿La están pasando bien? Muy bien, muy bien. Génesis, perdón. Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Versículo 3 y 4. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra y al cabo de 150 días las aguas habían decrecido. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Perfecto. Dice, en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Ok, no digan. ¿Qué tiempo del año es ese? Yeshua lo dijo, así como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Ok, perfecto. Quiere decir que la historia de Noé está hablando acerca de la resurrección. ¿Qué tiempo del año es eso? Te está dando un calendario. Pregunta, ¿el calendario que te está dando comienza el primero? Lee el verso suavecito. El versículo creo que es 3, ¿no? O 4. Las aguas bajaron. No, el otro, el 4. Ah, el 4. Y en el mes séptimo. Ajá, ok, pregunta. Ya estamos claros que Nisan es el primero y Tishri es el séptimo. ¿De qué calendario? Perfecto. Tishri se convierte en el primer mes de qué calendario? Y Nisan se convierte el séptimo mes de qué calendario? Perfecto. Cuando esa historia en Génesis fue dada, Israel estaba establecida como, recuérdate, la Biblia fue escrita después que Israel se convirtió en una nación. ¿Sí? Pero el evento en Génesis ocurre casi 1000 y pico de años antes de Israel como nación. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué calendario estaban siguiendo ellos? ¿El de comenzando en Tishri o comenzando en Nisan? ¿Nisan? Pero es que Nisan fue establecido en Éxodo 12, cuando salieron de Egipto, porque es agrícola, no es para el conteo de los años. El judío te dice que Génesis comienza el conteo de los años. Son 120 jubileos.
¿Ok? La historia de la... Ok, entonces, ¿será posible que entonces estamos mirando los calendarios equivocadamente? Que antes que Israel fue establecido como nación, que salieron de Egipto, Dios le da el mandato de primero del año agrícola. Y desde ahí comienza el proceso histórico profético hasta Apocalipsis. Desde Génesis 1 hasta Génesis 11 están utilizando este calendario de Tishri a Tishri. Tishri primer mes y el último mes que vendría siendo Elul, comienzo del año. Todo el mundo usaba eso. Ahora, cuando Israel se establece como nación, Dios ahora añade el ciclo agrícola, porque tiene que ver con Navidad. Navidad. Con primavera. También que yo iba. Se me fundió ahí. Se me fue un poquito, que estoy cansado, vale. Dame café, dame café. Ay, Dios mío, amado, poderoso Elohim. Ok, ¿qué estaba diciendo? Me olvidó. Ok, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Esto tiene que ver con el templo, por cierto. ¿Por qué el Eterno establece el calendario agrícola en Nisan y no en Tishri? ¿Adrián? Micrófono. Porque en el río cultural de esas regiones se entendía que la primavera tenía que ver con la vida y resurrección. Porque ¿Cómo puedes venía, probar eso? con la cultura, con el contexto cultural. Dame un ejemplo. Eh, ¿Qué pensaban de Baal y Astarte? que eran los dioses que estaban del inframundo, ¿no? Sí. Que hablaban de la muerte, de su dominio sobre el cosmos, etcétera, etcétera. Exactamente. Ajá, sí, sigue, cariño, dale. Después del sexo cósmico que ellos tenían, era como fertilizaban la tierra. ¿Cómo se Dios, llevaba a cabo el sexo cósmico? A través del culto que hacían a... La lluvia, las lluvias que venían en la primavera, esas lluvias, ellos consideraban que era ¿qué? Sexo cósmico. El semen de Baal que fertilizaba Eso, la tierra. era la esperma de Baal. Y lo mismo ocurría en Babilonia con Marduk, en Mesopotamia. Entonces, ellos pensaban que en la primavera, que es invierno, ¿no? Está el invierno, que es muerte, nada, todo muere. Cuando vienen las lluvias, ellos cósmicamente, en su cosmología visual, decían, adoramos a Baal, es el dios de la tormenta. Y de repente vienen las lluvias. Y de repente se sembró una semilla mucho tiempo atrás. Y la lluvia, la espermatozoide de Baal, tiene un sexo cósmico con Astarte, la tierra, la madre tierra, y de repente sale el fruto. ¡Wow! Vamos a agarrar los primeros frutos y los vamos a llevar a los templos de Caná de Baal. Y ahí daban los primeros frutos. Quiere decir que los mesopotámicos, los babilónicos, los hititas, todo el mundo en el hemisferio norte tenían el mismo tipo de clima. Entonces, todos llevaban los primeros frutos a esos lugares, a sus templos. A Israel ahora se supone que sea un ejemplo. Y le dice, va a ser el principio del año para ustedes, pero me vas a traer los primeros frutos a mí. Yo te doy la lluvia, yo te doy la semilla, No vale. yo te doy la tierra, yo te doy todo. Es para que todo el mundo vea que yo soy el que te suplo todas las necesidades. Y no hay imagen de mí en el templo. Imagínate lo que es el poder psicológico de que este pueblo fue redimido sin la imagen de un Dios. Nadie lo ha visto. De repente hay milagros que esta deidad está haciendo que nadie ha visto a la deidad. De repente ahora viene la lluvia y este pueblo que no conoce literalmente a una imagen de su Dios, ahora trae los primeros frutos por fe a un Dios que nunca han visto. Y renuncian ninguna conexión con otra cosa. Se supone que nosotros seamos el ejemplo de lo que trae la vida de la muerte, que es Dios. Ese es el mensaje, por eso Yeshua murió en Pascua y no en Yom Kippur. ¿Nunca habían pensado en eso? Un rabino en el 2004 me hizo la pregunta, si ese Jesús es el Mesías, ¿por qué murió en Pascua y no en Yom Kippur? Y yo, no sé. Y yo fui a Israel con la intención de convertirlos a todos. Oh, sí, yo pensaba que lo sabía todo. Y cuando voy allá me agarraron y, como yo digo, me dieron como pandereta pentecostal. Pobrecito, me comió para el almuerzo. Y yo no tenía la menor idea. Me tuve que poner a estudiar. Entonces, ahora a Israel se le da el mandato de que ellos sean el ejemplo entre medio cultural de que no están adorando al Dios del inframundo y que la vida no proviene de un sexo cósmico,
sino de que Dios establece el orden basado en la provisión, por la fe. Entonces, Génesis capítulo 8, versículo 4, repítelo de nuevo. En el mes séptimo, el día 17 del mes, Ok, para allí. No lo digan. Ustedes que están viendo. Cuando Génesis está diciendo el mes séptimo, ¿a qué mes se está refiriendo aquí? ¿A cuál? Pero Nisan fue establecido ¿cuándo? Éxodo 12. Antes de Éxodo 12 no había nación de Israel. Nadie estaba guardando la fiesta de acuerdo al ciclo agrícola como mandato. Abraham, Isaac y Jacob estaban viviendo en ese mundo en la cual el ciclo agrícola era igual que los cananeos, pero no había un mandato de observar la fiesta. ¿Me están siguiendo? No quiere decir que no había alguien haciéndolo, sino que no había el mandato de guardar Pascua y esas cosas. A eso no llegó hasta después más tarde. Entonces, el mes séptimo, el primer mes que está hablando aquí, ¿cuándo es? Tishri. Tenemos que el tiempo y la historia. ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo? Sí. Ok, entonces, el primer mes, Tishri, el séptimo mes, ¿sí? creo que ahí ya se confundió, porque la respuesta estaba bien. Cuando usted preguntó... Micrófono. Usted preguntó que aquí en el versículo 4 del capítulo 8, ¿a qué se está refiriendo con el séptimo mes? Y la respuesta fue Nisan. Sí, La es verdad, respuesta pero sí, estaba es bien. verdad. Tienes razón. Me confundí, tiene toda la razón. El mes séptimo en ese texto es Nisan. Usted estaba correcto. Ah, ella está correcta. O todos estaban correctos. ¿Ok? Entonces, tú estás correcto, tú también, y todos ustedes también. Entonces, sí, en el texto en Génesis, el séptimo mes es Nisan. ¿Qué ocurrió en la historia de la humanidad el 17 de Nisan? ¿Qué ocurrió en la historia de la humanidad el 17 de Nisan? Yeshua dijo, tal como ocurrió en los días de Noé, así también en los días de los días del Hijo del Hombre. Ok, recuerda, vamos a poner históricamente. Noé está pasando ahora por lo que es un juicio divino. Juicio divino es cuando un rey declara un juicio en contra de una opresión o en contra de algo. Faraón lo hizo en contra de los israelitas, ¿ok? Entonces, en el antiguo mundo pensaban que una persona que era, no, ni culpable, acusada, la lanzaban en el río o el mar. Ellos pensaban que el lago, el río y el mar era la vía hacia el inframundo. Entonces, por eso está Rahab, la serpiente, el dragón, todas esas cosas. Entonces, ellos, Leviatán, ellos pensaban que el que tenía dominio sobre el mar, tenía dominio sobre la creación. Las aguas amargas es por idolatría, ¿sí? Eso es otra cosa. Entonces, mira qué interesante. Cuando a Noé había mucha violencia en la tierra, Dios hace un decreto. Va a haber lluvia, ¿ok? Y todos se ahogaron, menos los 8 que sobrevivieron. Ese es el mensaje de resurrección. Entonces, recuerda que la primavera es el tema del antiguo Medio Oriente. Primavera representaba resurrección. Entonces, Yeshua viene ahora a traer el mensaje de lo que todo el mundo estaba buscando. ¿Cuándo ocurre la resurrección de los justos? El evento de Génesis capítulo 8, versículo 4, tomó lugar en Nisan 17. ¿Qué ocurrió en el día 17 del mes de Nisan? La resurrección del Mashiach. Así, tal como en los días de Noé. La palabra Noach significa descansar. La misma palabra descansar que se encuentra en Génesis. ¿Ok? Que Dios descansó. ¿Ok? Menujá significa descansar. Descansar era una expresión idiomática de cuando un rey es entronado, entonces ahora va a reinar de su lugar. Entonces, cuando Noé sale del arca, en las aguas se dividen, se secaron la tierra, ¿verdad que sí? Lo vamos a ver ya mismo en en el versículo 14. ¿Ok? Entonces, ¿están conmigo? Sí.
Uno nada más. ¿Están conmigo? Ok, entonces, todo esto está relacionado con el templo, porque lo que vamos a hablar ahora de Rosh Hashanah tiene que ver con el servicio que viene próximamente, que lo vamos a ver en el versículo 14. ¿Ok? Entonces, en la historia, el capítulo 8, versículo 4, habla de la primera venida del Mashiach, donde Él resucita después que las aguas se separan, no se separan, sino que bajó y descansó. Quiere decir que Dios ahora está descansando en la tierra. Cuando Noé sale del arca, ¿qué es lo primero que construyó? Dedicó la tierra a la autoridad de Dios de nuevo. Pero ¿cuándo fue que él salió del arca? En Génesis 8, versículo 13 o 14, no recuerdo. Aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes. Pasa allá. Ok, el mes primero, ok, y el primero del mes, ¿no? En ese texto, ¿cuándo sería? Que es Tishri, ¿no? Perfecto. ¿Qué ocurrió? Se lee la segunda parte del versículo. Se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró. Perfecto. Eso es resurrección. Y eso es resurrección. Entonces, cada vez que tú ves en la Biblia, cuando las aguas se separan de la tierra, los académicos le llaman eso una nueva creación. Recuerden eso. Cada vez que en la Biblia tú ves agua separada de la tierra, es nueva creación. Tú lo viste cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, el mar de juncos. Las aguas se secaron de la tierra, nueva creación. Y en el capítulo 15 del libro de Éxodo ocurre un entronamiento. Mija moja ba'elim Adonai. ¿Ok? ¿Quién es como tú entre los dioses? Entonces, Dios es entronado como el único soberano sobre la muerte, porque todos los egipcios se ahogaron, así como todos en Génesis se ahogaron, excepto los justos que sobrevivieron. Ese es el mensaje de resurrección. La segunda generación de Israel, cuando iban a cruzar el río Jordán, Jericó no peleó contra Israel. ¿Por qué? Jericó tenía un gran ejército y tenía era un fuerte bastante grande. Pero ¿qué no pelearon contra los israelitas? Rahab, interesante, ¿eh? Rahab, que es el nombre de uno de los dioses del inframundo, Rahab, le dice a los espías, ¿hemos oído qué? Que su Dios y que tiene dominio sobre el mar. El mar representaba el inframundo, el camino a la muerte. Por eso no salieron a pelear. Y la segunda generación cruzó el río Jordán y dice que las aguas se dividieron de norte a sur y las aguas se retrajeron hasta la ciudad de Adán. ¿Por qué te da esa información? A mí no me interesa que me diga qué lejos fue. Adán, porque la segunda generación iba a regresar al jardín de nuevo, donde no hay muerte. Amén. Mensaje de resurrección. Ok, entonces, en Yom Teruah hay un servicio que se llama Zikaron, Yom HaZikaron, el día de remembranza. Es uno de los títulos de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Yom Hadin, Yom HaZikaron, Yom HaKiseh. Es títulos de esa observancia. Tiene que ver con el templo. Está hablando del día del entronamiento, el día de juicio, el día de remembranza. Es interesante que en el templo se sonaban las trompetas en el día de trompeta. Y estábamos recordando algo. ¿Qué estamos recordando? Cuando Dios reinó sobre la tierra de nuevo, porque Noé, que significa descansar, él ahora va a reinar la tierra, dedica la tierra con el altar, dedicando la soberanía, la autoridad de Dios en la tierra, erigiendo un altar. Por eso es que cuando venga el Mashiach, lo primero que tiene que hacer es viene la resurrección, el mismo patrón de Noé. Viene la resurrección y después construye un altar. ¿Por qué? Está dedicando la autoridad de Dios al Eterno de nuevo. Porque la tierra pertenece al amo de este mundo. Pero cuando venga el Mashiach, va a ser transferida a su dueño original. Entonces, el Génesis capítulo 8, versículo 4 y versículo 13, te está hablando acerca de la primera venida del Mesías y la segunda venida del Mesías. Pero si no conoces los calendarios y las fiestas, no lo vas a ver.
Dígame. Por eso en Apocalipsis al final las aguas proceden o fluyen desde el trono. Seguro. Por cierto, cuando estudia el templo, especialmente Salomón, el templo de Salomón, el lavacro, ¿usted sabe lo que es el lavacro, no? Se llamaba el mar. ¿Por qué se llamaba Yam? ¿Por qué se llamaba el mar? Salomón le llamaba el mar, ¿verdad que sí? ¿Por qué? En el primer tiempo, en el segundo templo no llamaba Yam, decían el Kior. ¿Pero por qué llamaba el mar? Buena pregunta, ¿no? Vamos a Éxodo capítulo 14. Y créanlo o no, esto está conectado con la historia y el templo. Éxodo capítulo 14, vamos a leer los primeros 2 versículos. Yo voy a leer el versículo 2. Y el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdal y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto, junto al mar. Ok. ¿Por qué dice todo eso? Era más fácil ir por la vía mares que ir por donde fueron a Israel. ¿Por qué los llevó por el mar de juncos? Es el mar de juncos, por cierto. No es el mar, no es el mar rojo, el mar de juncos. Pero lo llevó junto al mar. Pero es interesante que dice Pi-Hahiroth en Migdal, la torre y el mar. Pero te dice algo bien interesante. Frente a Baal-Zephón. ¿Qué era Baal-Zephón? Hay una mitología. Una mitología. ¿Ok? Partieron de Etam y se volvieron a Pi-Hahiroth frente a Baal-Zephón y acamparon delante de Migdal. Entonces está diciéndote le está dándolo aquí un itinerario. Pero es importante. Ahora te voy a decir la mitología detrás de ese texto. Cuando yo leí eso, yo nunca lo entendí. Yo decía, es raro. ¿Por qué yo necesito saber que ellos fueron redirigidos a este lugar? ¿Por qué me está dando los nombres? ¿Por qué me está dando un lugar geográfico? ¿Por qué me dice que está al frente del mar? ¿Por qué me dice que está frente a Baal-Zephón? Y yo dije, ¿qué es Baal-Zephón? Entonces me puse a buscar lo que era la mitología de Mesopotamia, la pelea cósmica entre Marduk y Tiamat. Y también la pelea cósmica de Baal con Yam. Yam es mar. ¿Ok? Entonces la historia va de esta forma. Esa es la mitología cananea. ¿Ok? Yo pienso que hacia dónde se iban dirigiendo los israelitas cuando salieron de Egipto. ¿Hacia dónde iban? ¿Hacia dónde? Sí, pero dirigiéndose hacia dónde. Hacia Canaán, ¿no? Entonces, ¿tú no crees que el Eterno va a vindicar a su pueblo de lo que le hicieron los egipcios? Porque en la historia, el capítulo 14, si tú lo lees detalladamente, tú vas a notar algo bien interesante. Todos los israelitas tenían miedo de cruzar el mar, pero por los egipcios no. Los egipcios estaban esperando que se moviera la nube y la columna de fuego para cruzar. ¿Por qué ellos no tenían miedo y los israelitas sí? Porque en Egipto ya los israelitas estaban muriendo ahogados en el río Nilo. Juicio divino. Tú acusabas a una persona, y esto es parte del templo y el libro de Apocalipsis, por cierto. Acusabas a una persona. Por ejemplo, en el mundo antiguo tú eras culpable hasta que el río o el mar o el lago te encontraba inocente. ¿Ok? Eso se llama the ordeal, la prueba. Entonces, si yo acuso a mi hermano Cariño aquí, entonces se le ataba las manos y los pies y lo lanzaban en el río, el Éufrates o lo que sea, el Éufrates, el Tigris o el río Nilo. El río Nilo era divino en Éufrates y el Tigris era Ea o Enki. Y en Egipto era otro de los dioses de los egipcios. Entonces, cuando Moisés fue lanzado en el río, hay una miniatura del arca, ¿verdad que sí? En la forma que construyeron el arca de Moisés,
es exactamente la miniatura del arca de Noé. Entonces, cuando la hija de Faraón ve a Moisés, ella lo adopta. Ya vamos, eso no tiene lógica. Su padre decretó que los israelitas, a los hebreos, tienen que matarlo en el río, porque ella lo adoptó y lo hizo príncipe de Egipto cuando él era un israelita. Porque él sobrevivió el río. Para ella, en su mentalidad de su mitología, el río Nilo, el dios del río Nilo, lo encontró inocente. Y lo vindica y lo adopta. Por eso el bautismo es importante. Anyway, eso es otra cosa. Entonces, cuando viene Israel y está en el mar de juncos, la idea era que los egipcios tenían una ideología. Los egipcios creían que cuando tú morías, tú tenías que pasar el mar de juncos, porque al otro lado del mar de juncos estaba paraíso. No es el mar rojo. Esa fue la mala traducción al Septuaginta, pero es el mar de juncos. Esa es la mitología egipcia. El Eterno, entendiendo la mitología que ellos creían, quería enseñarle a Israel quién es el soberano. Ok, entonces, ¿qué es lo que él hace? Cuando Baal quiere pelear contra Yam, ¿me están siguiendo? Cuando Baal quería pelear contra Yam, él tiene una guerra cósmica contra el mar. Entonces, Cathor, que era uno de los dioses del panteón de Ugaritic, pues hizo un palo, como un club, un palo para que Baal pudiera derrotar a Yam, el mar. Recuerda que el mar en aquel tiempo era el dueño de la creación porque era el dios del inframundo. Y todos querían ganarle al dios del inframundo. Pues rico, ¿cómo tú lo puedes probar? Ok. ¿Ves este árbol? ¿Ves ese bote? Este es bien importante. Entonces estoy buscando la imagen que quiero buscar. Todas las noches, aquí está, perfecto. No sé si la ven bien. Todas las noches, ¿ok? Por cierto, la razón por qué estoy enseñando esto, porque está conectado con Génesis capítulo 1 y capítulo 2, que los académicos consideran capítulo 1, 2 y 3 un texto del templo. Por eso te estoy enseñando esto. Todo esto está conectado. Porque el templo es el lugar donde la vida mora. Por eso no tiene conexión con la muerte. Lo que estás viendo en la pantalla aquí es a Ra sentado, Osiris al frente, y tú estás viendo abajo la cabeza de una serpiente aquí. ¿La están viendo? Sí. Ok, están viendo como, esta es la serpiente, pero esto representa las olas. Recuerda que está Noé en un barco y está en unas olas del mar. Ellos pensaban que el cielo es un mar que cuando el sol bajaba, Ra, el dios del sol, se iba en el barco con los dioses y ahí tenía una pelea cósmica con la serpiente, con Leviatán, con Rahab. Esa es la serpiente. Ok. Cuando salía el sol, ese era el mensaje de resurrección de los egipcios a diario. Entonces ellos adoraban a Faraón como divino porque él tenía dominio sobre la muerte, sobre el inframundo, sobre la oscuridad. Por eso Dios le dio la plaga de oscuridad a los egipcios, pero la luz a los israelitas. Ni un aleluya. Ustedes, Dios mío, hay que bautizarlo de nuevo. Ay, Padre. ¿Y por qué? Sabemos que hay una plaga de oscuridad, eso no tiene lógica. Pasa un día, pasa 2, pasa 3 días, y después ellos dicen, ya un momentico, nosotros estamos en completa oscuridad, pero hay luz donde están los oprimidos. Es el Dios de Israel que tiene dominio sobre nuestro Dios. Ok, entonces, aquí vemos que cuando ya va a salir el sol, viene Osiris y hace le pone la vara, autoridad, en el mar, la serpiente.
y le ataca la cabeza. ¿Suena conocido eso? ¿Qué es lo que dice Génesis? Que la semilla de la mujer, ¿qué? Quiere decir que este mensaje que están viendo aquí tiene que ver cómo Dios va a destruir la muerte. Cuando Él le dijo a Israel, pasa por el mar rojo, el mar de juncos, le está diciendo, juicio divino, ellos te acusaron, yo te voy a vindicar. Entonces, cuando ellos cruzaron y no murieron, no se ahogaron, son inocentes de la acusación. Y después fueron al monte Sinaí, donde la presencia de Dios bajó y fue Dios entronado como el soberano. ¿Cómo podemos saber esto? El poder cruzar por el mar, la mitología era esta, que si cualquier dios que derrotara el mar se consideraba como el soberano del cielo y la tierra. ¿Me están siguiendo? Por eso en el templo estaba el lavablo que se llamaba Yam. Porque Dios está enseñando que el Dios del templo tiene dominio sobre el mar, la muerte, el inframundo. Por eso el templo representa vida y vida eterna. Es el lugar donde Dios mora. Te estoy enseñando la razón por el templo utilizando algo en Éxodo. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando Baal derrota a Yam, entonces va el dios del panteón, él, y él construye un templo para Baal que se llama Baal Zafón. Sí, habían dos, estaba en este lugar y había uno en Siria. Están todos los mismos diferentes nombres. Todo es la misma historia, diferentes nombres. Ahora, ¿cómo vamos a validar esto? Bíblicamente. Te enseñé la historia, te enseñé el Éxodo, te enseñé Génesis. Ahora vamos a conectarlo con el libro de Apocalipsis, capítulo 14. ¿Están viendo cómo el aspecto cultural, histórico, bíblico del templo se aplica a la Biblia? Aleluya, no todos estén de acuerdo a la misma vez. Capítulo, yo creo que es 14. No, el 12. Capítulo 12. Mira, está hablando acerca de la mujer, el dragón y el niño. La mujer representa a Israel, el niño es tipología del Mashiach y el dragón. La serpiente está lo que es Leviatán, Raab, el dragón. Aquí va. Dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, representa salvación, por cierto, a fin que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente, que era el dragón acá arriba, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como ¿qué? Para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer. Y la tierra abrió su boca y tragó el río y el dragón había arrojado de su boca. Que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Este es juicio divino. Ella sobrevive el juicio divino cuando ella sobrevive las aguas. Pregunta, ¿por qué Yeshua caminó sobre las aguas? Él no tenía que caminar sobre las aguas para ser el Mesías. Entonces, ¿por qué caminó sobre las aguas? Que Dios le había dado la autoridad sobre la muerte. La resurrección representa vencer el inframundo y la muerte. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. La palabra son kainos, es renovado. Cielo, tierra y es renovada. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existe. Yo siempre he dicho que tengo un problema con ese texto. Porque si yo voy a Génesis, capítulo 9.
Génesis, capítulo 9, el capítulo 8 dice, versículo 22, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Entonces pregunta, cuando venga Dios, el Padre, después del milenio, ¿no va a venir a la tierra? Lo dice la Biblia. Ok, lo dice la Biblia. Entonces, ¿por qué dice, y el mar ya no existe? Ya está, lo captaste, pero lo dice el versículo 4, vamos a seguir leyendo. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Una metáfora. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Esto ocurre después del milenio. ¿Ok? Dice, Él, oigan esto, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Quiero que pongan atención a este verso, porque cuando hable de un estudio mañana que les voy a presentar por primera vez, esta es la base de ese estudio. Porque dice, enjugará, y ya no habrá muerte. ¿Están viendo? Quiere decir que el templo representa el ámbito de la vida. El templo es para enseñarte que el Dios tiene dominio sobre el inframundo. Por eso son las aguas de salvación. ¿Qué es salvación para Israel y qué es salvación para un cristiano? Muy diferente. Te lo voy a enseñar. Si vamos al mapa aquí, ahora vamos a buscar las imágenes. Voy a buscar Jericó, Fortress of Jericho. Ok, a ver si me lo da. Aquí vemos las paredes. Aquí está, este es Jericó. Salvación. Cuando nosotros oramos al Eterno decimos, porque tú eres my strong tower, tú eres mi fortaleza, tú eres mi torre, tú eres esto, ¿sí o no? Mi escudo y mi fortaleza, ¿no? Fortaleza. Estamos hablando de fuerza, no, estamos hablando de eso. Un fuerte. La ciudad de Jerusalén tenía paredes. En el mundo antiguo, las paredes era el derecho del rey construir paredes alrededor de su territorio o capital, ciudad, para traer seguridad y salvación de los enemigos. Esa es la clave. ¿Ok? Entonces, está viendo Jericó. ¿Por qué ellos se mantuvieron dentro de las paredes y no salieron a pelear? Porque esa era su salvación. Y no salieron a pelear porque sabían que el Dios de Israel tenía dominio sobre el mar, tenía dominio sobre la muerte. Y recuerda que el que tuviera victoria sobre el mar era considerado como el soberano del cielo y la tierra. Por eso crearon Baal-Zafón. Dios pasó al pueblo de Israel como diciendo, Moisés, quiero enseñarle a mi pueblo quién yo soy. Vamos a llevarlo por este ladito. Ahí está Baal-Zafón. Eso es lo que los cananeos creen, que Baal hizo venciendo al mar. Ahora se abre el mar, caminan todos, los egipcios mueren y ahora ya en Canaán saben lo que ocurrió y tienen miedo. Y no fueron a pelear porque la salvación era basada y por eso fue que las paredes fueron destruidas. ¿Y fueron destruidas con qué sonido? La salvación del enemigo representa en su propia fuerza y fueron destruidas por las trompetas que le da victoria sobre el enemigo, el mensaje de resurrección. Amén. Ahora lo captaron. Ese es el mensaje de las fiestas y ese es el mensaje del templo. Cuando nosotros decimos que es mi salvador personal, eso no aparece en ningún lugar en la Biblia. No aparece en ningún lugar en la Biblia. Él dice que si confiesas con tu boca que Yeshua es tu Señor y que crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Por eso la ciudad de Jerusalén tenía unas paredes. Y Dios es el rey de esa ciudad. La diferencia es que el Dios de Israel no depende de las paredes para salvarnos. Porque la salvación es de la muerte. Y para terminar, cuando uno observa Sukkot, hay una oración que se hace cuando se está desmantelando la azúcar. La azúcar, el tabernáculo, uno lo está desmantelando y dice, May be your will, O Lord our God, que sea tu voluntad, Señor nuestro Dios, que el año que viene construyamos nuestra azúcar con
con las pieles de Leviatán. Y tú dices, ¿qué es eso? Porque en Yom Teruah ocurre el entronamiento de Dios. Yom Teruah es el lugar cuando viene la resurrección. La resurrección es la victoria sobre la muerte. En Yom Kippur es cuando Dios hace el juicio, ¿sí? Y de repente en Sukkot estamos celebrando la victoria sobre la muerte. Eso es lo que Sukkot representa. Y por eso estas oraciones que se encuentran en el Sidur son tan importantes. Ok, fue mucha información, yo lo sé. Pero aprendieron algo nuevo. ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto esto anteriormente? De lo de Egipto. Interesante, porque este es el mensaje de la victoria sobre la muerte. Victoria sobre el inframundo. Esto es importante. Explica por qué Yeshua caminó en las aguas, explica muchas cosas del Nuevo Testamento. Amén.